En una sala repleta de reporteros y observadores de la realeza, un solo nombre detuvo el tiempo. Camilla, la hermana de la princesa Diana, Lady Sarah McCorquodale, subió al estrado y desmanteló con calma décadas de narrativa real. Sus palabras confirmaron lo que muchos temían. La aventura nunca cesó. Observando remotamente, el rey Carlos se estremeció visiblemente, murmurando en voz baja antes de cortar su transmisión de video. Una tormenta había que estallado, no solo en la corte, sino en toda Gran Bretaña. Cartas, fechas, recuerdos impregnados de perfume, verdades largamente enterradas ahora aireadas a la luz del día. Esto no era solo un escándalo, era una reconstrucción real por la verdad. Y el mundo finalmente estaba escuchando la historia de Diana. En sus propias palabras, el caso judicial que abrió las compuertas. Comenzó silenciosamente, solo otro punto enterrado en los informes judiciales de la mañana. Un coleccionista privado, que había adquirido legalmente varias cartas manuscritas de la princesa Diana, presentó un caso solicitando el derecho a publicarlas. Pero lo que comenzó como una batalla legal de nicho sobre material de archivo, rápidamente se convirtió en uno de los juicios reales más explosivos de la historia moderna. En junio de 2026, el caso llegó al Tribunal Superior y comenzaron a circular susurros. Estas no eran solo cartas ordinarias, eran registros emocionales detallados de la propia Diana, que contenían nombres, fechas y recuerdos que no se alineaban con la narrativa pública del palacio. Al principio, el palacio trató el asunto con calma desapego. Los portavoces emitieron declaraciones vagas, calificándolo como un asunto legal privado, con la esperanza de que el ruido se calmara. Pero las cosas tomaron un giro serio cuando varios ex-asistentes reales, algunos de los cuales habían servido a Diana personalmente, fueron citados a testificar. Esto señaló que algo más profundo se estaba gestando. Esto ya no se trataba de derechos de publicación. Se trataba de la verdad. ¿Qué había dentro de esas cartas? ¿Y por qué se estaba llamando a figuras clave del pasado a la luz pública? El punto de inflexión se produjo cuando Lady Sarah McCorquodale, la hermana mayor de Diana, accedió inesperadamente a subir al estrado. Su nombre no había aparecido en los primeros documentos legales, y muchos asumieron que permanecería en silencio por lealtad, pero se ofreció como voluntaria, pidiendo testificar bajo juramento sobre los eventos que habían tenido lugar entre 1985 y 7, el lapso del matrimonio, la separación y los años finales de Diana. Lo que sucedió después lo cambiaría todo. Los informantes del palacio, especialmente los cercanos al rey Carlos, creían que Lady Sarah proporcionaría un relato suave y protector, tal vez aclarando algunos malentendidos. Pero cuando entró en la sala del tribunal, su presencia fue tranquila, clara y devastadoramente precisa. Su testimonio, descrito más tarde como quirúrgico, atravesó décadas de medias verdades y relaciones públicas reales. Un antiguo ayudante dijo más tarde: «Pensamos que protegería a la institución. En cambio, encendió la cerilla. Las compuertas ya no crujían. Estaban abiertas». Mientras los periodistas se apresuraban a replantear sus titulares y el palacio emitía intentos, sin comentarios, todas las miradas se volvieron hacia lo que Lady Sarah tenía que decir a continuación. La sala del tribunal estaba repleta a la mañana siguiente. Reporteros, observadores legales e incluso algunos miembros de la realeza fuera de servicio se sentaron en rincones sombríos. Si el juicio era la tormenta, entonces el testimonio de Sarah sería el rayo.
tranquila por fuera, pero llevando el voltaje para quemar años de creación de mitos reales. Lo que reveló a continuación silenciaría a toda la sala. La calma de Lady Sarah. Cuando Lady Sarah McCorry-Dale subió al estrado, la sala contuvo el aliento. Su voz era firme, ni emocional ni teatral, pero cada frase que decía tenía peso. Comenzó diciendo que Diana se había confiado a ella regularmente, especialmente durante los años más oscuros de su matrimonio. «Ella me lo contó todo», dijo Sarah, especialmente cuando sentía que otros no la escuchaban. Luego vino la revelación que sacudió la sala. Diana le había hablado sobre la participación de Camilla en el matrimonio mucho antes del divorcio, no después, como siempre había afirmado el palacio. Sarah no solo se basó en la memoria, trajo detalles, hizo referencia a cartas, entradas de diario y notas manuscritas que había visto a lo largo de los años. Una nota fechada en la primavera de 1986 mencionó directamente a Camilla. En ella, Diana escribió: «Es como vivir con un fantasma entre nosotros. Ella siempre está aquí, justo fuera de nuestro alcance». Sarah explicó que Diana creía que la relación entre Carlos y Camilla nunca había terminado realmente. Simplemente se había ocultado una vez que Diana se convirtió en su esposa. «Esto no fue un reencuentro», dijo Sarah claramente. «Nunca terminó». La sala del tribunal, repleta de medios de comunicación y observadores reales, quedó en silencio absoluto. Incluso los reporteros experimentados quedaron atónitos. Durante décadas, el palacio había enmarcado la historia de amor de Carlos y Camilla como una desincronización trágica. Un romance pausado por el deber y reanudado solo después de que Diana y Carlos se separaron. Pero el testimonio de Sarah destrozó esa narrativa. No era una historia de oportunidades perdidas. Era una historia de traición continua. Esa distinción lo cambió todo. Una cita de Sarah llegó a los titulares en cuestión de minutos. Esto no se trataba de un matrimonio que fracasó por sí solo. Fue empujado. El núcleo emocional de su testimonio no era solo sobre Camilla. Se trataba del aislamiento de Diana, su sensación de que nadie le creía, incluso cuando les decía la verdad. La calma de Sarah hizo que todo fuera aún más impactante. Como señaló un analista legal, ella no gritó, ella no acusó, ella solo habló, y por eso el mundo escuchó. El público todavía estaba digiriendo las palabras de Sarah cuando las cámaras en la sala del tribunal parpadearon hacia una pantalla de video remota. El rey Carlos estaba apareciendo a través de una transmisión en vivo debido a razones de salud. Hasta ahora, había permanecido tranquilo, hablando solo cuando era necesario. Pero cuando Sarah hizo referencia a la carta de 1986, todo cambió. Lo que siguió fue uno de los momentos más surrealistas de la historia real moderna. Un desenmascaramiento de la compostura en tiempo real, capturado en cámara y transmitido a millones. El siguiente golpe no provino del testimonio, vino del propio rey. La reacción pública del rey Carlos en tiempo real. Mientras Lady Sarah hablaba, todos los ojos no solo estaban puestos en ella, también estaban en la pequeña pantalla que mostraba una transmisión en vivo del rey Carlos, que apareció desde una habitación privada en Clarence House. Había querido no asistir en persona debido a problemas de salud informados, pero los protocolos legales requerían que estuviera presente de forma remota. Hasta ese momento, había permanecido inmóvil, compuesto y en gran medida en silencio. Pero en el momento en que Sarah mencionó las notas manuscritas de 1986,
la cámara captó un cambio visible. Su boca se movió. Su ceño se frunció y luego, claramente captado en video, murmuró algo entre dientes. Ella prometió que nunca. En cuestión de segundos, la pantalla se puso negra. Un secretario judicial confirmó que el video del rey había sido apagado deliberadamente. Pasaron casi 20 minutos antes de que reapareciera. En ese tiempo, un abogado del palacio solicitó urgentemente un receso, argumentando que el rey estaba emocionalmente abrumado por la tergiversación de eventos personales. Pero el daño ya estaba hecho. El grupo de prensa captó la frase que había pronunciado, y en cuestión de horas, los lectores de labios lo confirmaron. La cita resonó en las redes sociales. Ella prometió que nunca. La pregunta ardía: ¿quién era ella? ¿Y qué promesa se había roto? Los observadores notaron la rara vulnerabilidad. Carlos había sido entrenado durante mucho tiempo en el arte de la estoica actuación pública, pero esto era sin filtrar, crudo y profundamente personal. Durante décadas, se había basado en las relaciones públicas para ayudar a remodelar la historia de su vida. Ahora, en cuestión de segundos, esa imagen cuidadosamente reconstruida se resquebrajó frente a una audiencia en vivo. Un comentarista lo describió como el momento en que murió el mito del control. El rey no volvió a hablar durante los procedimientos de ese día, pero su silencio fue tan fuerte como cualquier testimonio. Los ayudantes del palacio se apresuraron entre bastidores, tratando de minimizar lo que acababa de ocurrir. Emitieron una breve declaración calificando la reacción del rey como comprensible a la luz de asuntos familiares profundamente personales. Pero los analistas no estaban convencidos. Esto no era solo emoción. Un experto dijo que era reconocimiento. Sabía que lo que Sara estaba diciendo no era especulación. Era memoria y era verdad. Para el público, no solo fue impactante, estaba confirmando. Cuando la pantalla del rey volvió a desvanecerse a gris, la sala del tribunal volvió a centrarse en la evidencia. Pero ahora había una energía diferente. Una espera. El siguiente conjunto de documentos presentados por el equipo legal llevaría el caso a un territorio aún más íntimo. Cartas con papel manchado de perfume, notas sarcásticas de Camila y el desamor de Diana capturado en tinta. Durante años, se había debatido la cronología de la participación de Camila. Pero lo que vino después borraría toda duda. Lady Sara había abierto la puerta. Ahora, la aventura completa entraría a la luz. La cronología del romance de Camila finalmente expuesta. La siguiente ola de revelaciones golpeó más fuerte de lo esperado. Los funcionarios judiciales presentaron un conjunto de cartas y notas manuscritas de 1985 a 198, presentadas por la propia Lady Sara. Entre ellas, había una carta particularmente devastadora de Diana a su hermana con fecha de diciembre de 1986, donde escribió: «Creen que no lo sé, pero escucho su perfume en su cabello». Esa línea resonó en la sala del tribunal, pintando una imagen vívida de cuán profundamente Diana sintió la presencia de Camila, no como un rumor, sino como una intrusión íntima diaria en su matrimonio. Sara detalló cómo Diana ya había sospechado durante mucho tiempo que la aventura estaba en curso. Le dijo al tribunal que Diana a menudo mencionaba almuerzos secretos, notas codificadas y llamadas telefónicas imposibles de rastrear. Según ella, la aventura no se reanudó después de la separación de Diana. Nunca se detuvo. Una nota de Diana decía:
Sonríe cuando piensa que nadie está mirando. Esa sonrisa es para ella, no para mí. Otra incluía el mensaje sarcástico de Camila. Gracias por mantenerlo ocupado. La sala del tribunal se erizó. Estas no eran anécdotas vagas. Eran marcas de tiempo del engaño garabateadas en tiempo real. El elemento más condenatorio no era solo el contenido, era el patrón. Lady Sarah presentó más de una docena de documentos, muchos de los cuales nunca se habían visto públicamente. Todos hacían referencia a eventos clave, fechas y crisis emocionales que se alineaban con apariciones y viajes reales conocidos. En una ocasión, Diana describió haber captado un olor del perfume de Camila en Carlos, la noche después de una gala pública. Sarah testificó que recordaba a Diana llorando en el baño, dividida entre el deber público y la desesperación privada. Era el tipo de detalle que ninguna sesión informativa del palacio podía explicar. Cuando el juez permitió que las cartas fueran admitidas como prueba, no hubo objeción por parte del equipo legal del palacio. Ese silencio decía mucho. Un experto legal comentó más tarde. Sabían que luchar contra ello abriría la bóveda aún más. La cronología, una vez protegida por décadas de relaciones públicas, ahora estaba expuesta. Por primera vez, el romance real no era solo un rumor de la prensa sensacionalista. Era una cuestión de registro legal, respaldada por tinta, papel y el recuerdo inquebrantable de una hermana que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Cuando se leyó la última carta en voz alta, una nueva ola de incomodidad barrió la sala del tribunal. Ya no se trataba solo de emoción o traición. Se trataba del colapso narrativo. Lo que siguió después no fue solo una respuesta al romance. Fue un completo desenmascaramiento de la historia más defendida de la monarquía. Con las cronologías refutadas y el silencio reemplazado por documentación, la versión de la historia del palacio comenzó a desmoronarse. Ahora incluso el pasado mismo estaba sujeto a un reexamen. Una narrativa del palacio hecha pedazos. Durante más de 2 décadas, al público se le había contado una versión ordenada de los eventos. El matrimonio de Carlos y Diana había fracasado de forma natural, y solo entonces se reconectó con Camila. Era una historia de rehabilitación elaborada con cuidado y repetida a menudo. Pero el testimonio de Lady Sarah no solo desafió eso, sino que lo destruyó. Según ella, Carlos y Camila nunca dejaron de verse realmente desde principios de la década de 1980. La implicación era clara. Esta no era una historia de amor reanudada. Era un romance sostenido. Las consecuencias de esta cronología fueron masivas. Si Camila nunca estuvo realmente fuera de la escena, entonces no simplemente esperó entre bastidores. Había estado involucrada a sabiendas en una relación con un hombre casado. Todo mientras Diana, una joven y emocionalmente inestable novia real, quedó sola para navegar por la vida real. Un biógrafo lo describió como una invasión emocional del más alto nivel. Reformuló a Camila no como una víctima romántica, sino como una participante activa en el colapso de un matrimonio real. De vuelta en el palacio, los historiadores se vieron obligados a controlar los daños. Múltiples documentales oficiales, biografías e incluso entrevistas televisadas de repente parecían obsoletos, incluso engañosos. Un archivero real admitió fuera de registro. Tenemos que volver a revisar décadas de narrativas aprobadas. No se trata solo de Carlos y Camila. Se trata de todo. La confianza pública en las cronologías previamente aceptadas colapsó. La narrativa que una vez fue dominante tenía agujeros.
Y esos agujeros ahora estaban bajo un microscopio nacional. Para empeorar las cosas, los documentos presentados en la corte mostraron que el palacio probablemente había sabido mucho de esto todo el tiempo. Sara testificó que creía que algunos ayudantes reales, de alto rango, incluso habían tratado de disuadir a Diana de documentar sus sentimientos, temiendo una futura exposición. En retrospectiva, su preocupación estaba bien fundada porque ahora los mismos documentos que temían se estaban leyendo en voz alta, palabra por palabra, ante un juez, un jurado y una nación. Fuera de la sala del tribunal, el mundo respondió rápido y fuerte. Los hashtags inundaron todas las plataformas. Las imágenes de Diana fueron tendencia a nivel mundial. Y por primera vez en años, las preguntas sobre Carlos y Camila no fueron susurros. Eran titulares. El daño no se limitó a la tradición o la memoria. Se estaba extendiendo por toda la opinión pública. Lo que vino después no fue solo cobertura mediática. Fue un ajuste de cuentas público completo, protesta pública y erupción mediática. A las pocas horas del testimonio de Sara y las lecturas de las cartas, las redes sociales estallaron. Hashtags como «Y Camila mintió», «Carlos nuevo» y «Stunt la verdad de Diana» fueron tendencia en todas las plataformas principales. Clips de filmaciones de la sala del tribunal fueron republicados con millones de visitas. Los manifestantes aparecieron frente al Palacio de Buckingham, algunos sosteniendo carteles dibujados a mano que decían «Justicia para Diana y verdad antes que títulos». La escala de la reacción fue diferente a todo lo visto desde el funeral de 1997. Pero esta vez no fue dolor, fue furia. Los principales medios editoriales publicaron titulares mordaces. Un periódico declaró: «La verdad de la corona ha caído». Otro imprimió un editorial titulado «Años de engaño, finalmente expuestos por quien más la amó». De la noche a la mañana, las encuestas de opinión mostraron una caída masiva en la confianza pública hacia el papel de Camila como reina consorte. Para algunos, las revelaciones reabrieron viejas heridas. Para otros, introdujo nuevos. Incluso las personas que habían aceptado la narrativa posterior a Diana ahora se encontraban repensando toda la historia. La ola de críticas no se quedó en línea. Los funcionarios del palacio confirmaron que se habían presentado docenas de quejas oficiales ante el Parlamento, exigiendo una revisión formal de la posición pública de Camila. Miembros del público llamaron a programas de radio, enviaron cartas abiertas y reavivaron los debates sobre el lugar de la monarquía en la Gran Bretaña moderna. Figuras públicas y celebridades comenzaron a opinar, algunos defendiendo la institución, otros haciéndose eco de los llamamientos a la rendición de cuentas. Camila, una vez un símbolo del amor superviviente, ahora estaba siendo pintada como la arquitecta del desamor. Una cosa quedó inconfundiblemente clara: la máquina de reputación del palacio no pudo seguir el ritmo. Todos los intentos de control de daños silenciosos no lograron cambiar el impulso. La gente no pedía silencio. Exigían respuestas. Un periodista en los escalones del juzgado lo resumió mejor. Esto ya no se trata solo de Diana. Se trata de confianza. Si pudieron mentir sobre esto durante 30 años, ¿qué más han ocultado? La tormenta no se avecinaba. Estaba aquí. Mientras las multitudes se reunían en vigilias a la luz de las velas frente al Palacio de Kensington y los equipos de cámara pululaban por cada puerta del palacio, la atención se centró en dos voces que habían permanecido en silencio: William y Harry.
Durante años habían defendido la línea real, incluso con dolor. Pero ahora, confrontados con evidencia innegable, su silencio estaba a punto de romperse. Y cuando lo hizo, reveló cuán profundamente corría la fractura dentro de la familia. William y Harry. Durante algunos días después del testimonio de Lady Sarah, el público esperó en tenso silencio cualquier reacción del príncipe William o el príncipe Harry. Los hermanos, a menudo en desacuerdo en los últimos años, habían permanecido en silencio. Pero detrás de los muros del palacio, las fuentes dijeron que William estaba furioso. Exigió ver las transcripciones completas de los procedimientos judiciales y quedó visiblemente conmocionado por lo que leyó. Un ayudante real filtró sus palabras privadas. «Los he defendido durante años y también me mintieron». Para William, que una vez había tratado de mantener unida a la familia, este fue un punto de inflexión. Según fuentes internas, William confrontó directamente a los principales asesores del palacio, preguntando por qué nunca se le habían mostrado las cartas originales de Mopous cuando se le dijo que se habían considerado demasiado sensibles. Su respuesta fue directa. «¿Quieres decir inconvenientes?» Según los informes, canceló varias apariciones, eligiendo, en cambio, quedarse en Anmer Hall con sus hijos. Fue la señal más clara hasta ahora de que el futuro rey estaba en desacuerdo con la institución que había nacido para liderar. Un ayudante comentó: «Parecía un hombre que acababa de perder su brújula». Al otro lado del Atlántico, el príncipe Harry respondió más silenciosamente, pero con el mismo peso. Desde Monteito, emitió una breve declaración pública. «La verdad siempre le importó a nuestra madre. Estoy orgulloso de mi tía por honrar eso». A diferencia de William, Harry se había alejado durante mucho tiempo de la máquina del palacio. Pero esta vez, su voz no se vio como rebelde. Se vio como resonante. Se alineaba con lo que muchos ya sentían, que Diana había tenido razón todo el tiempo y que el palacio había pasado años enterrando su voz. A pesar de su distancia física, los hermanos compartían algo tácito. Una fractura en sus lazos, no solo con Camila, sino quizás también con Carlos. Los analistas notaron la ausencia de cualquier mensaje de apoyo al rey por parte de cualquiera de los hijos. Era como si la línea real se hubiera detenido, atrapada entre generaciones, entre mito y memoria. Por primera vez, señaló un comentarista, la corona no solo está dividida por la política, está dividida por el dolor y la verdad. Con la confianza pública desvaneciéndose y ambos hijos reales visiblemente distanciados, el peso de las revelaciones finalmente se desplazó hacia hasta adentro. Detrás de las puertas cerradas de la monarquía, se instaló el pánico. Las estrategias fueron reescritas. El personal desapareció de la vista del público. Y la mujer que una vez esperó silenciosamente en las sombras, Camila, ahora desapareció por completo de la vista. La corona, una vez inamovible, comenzó a temblar. Y en ese silencio, una última voz se alzó para definirlo todo. El silencioso colapso de la corona detrás de puertas cerradas. Las consecuencias detrás de los muros del palacio fueron inmediatas e intensas. Según fuentes internas, los principales ayudantes celebraron reuniones de emergencia para elaborar estrategias sobre cómo contener el desastre. Pero ninguna de sus herramientas habituales, comunicados de prensa, eventos de distracción, apariciones ceremoniales, parecía adecuada. Según los informes, se pusieron en contacto con Lady Sarah solicitando una aclaración o suavización de su testimonio. Ella se negó. Un observador de la corte lo resumió simplemente. Ella dijo lo que vino a decir
y ahora está dejando que la verdad se mantenga. Se decía que la reina consorte Camila estaba en un estado de aislamiento. Las fuentes confirmaron que se había retirado a Raymil House durante todo el verano. Compromisos. No surgieron fotos. No se programaron entrevistas. Un informe incluso afirmó que había pedido hablar con William en privado y se le negó. Para una mujer cuya imagen pública había sido reconstruida ladrillo por ladrillo. Esto fue un colapso total. No se trataba solo de daños a la reputación, dijo un analista real. Fue exilio público. El rey Carlos, aún ausente de la vista del público, fue descrito por los ayudantes como emocionalmente destrozado. Hubo susurros de discusiones dentro del palacio, de voces elevadas y rutinas rotas. El personal de Clarence House confirmó que las reuniones de planificación interna se pospusieron indefinidamente. Una fuente lo describió como el colapso de 2 décadas de reparación de imagen en 2 semanas. El hombre que había pasado años reconstruyendo su legado ahora se enfrentaba a su ruina, no por un escándalo externo, sino desde dentro de su propia familia. Pero fue una sola cita de Lady Sarah la que resonó más fuerte que cualquier silencio real. Hablando suavemente, en un mar de micrófonos fuera de la corte, Deco dijo: «Mi hermana murió creyendo que el mundo no la escuchó, pero ahora finalmente lo hacen». Esas palabras viajaron lejos, impresas en carteles, compartidas en pantallas y susurradas en vigilias. Fue un elogio fúnebre, una reivindicación y un ajuste de cuentas final. La corona permaneció en pie, pero algo dentro de ella se había roto. Y esta vez no se repararía con el silencio. El silencio dentro del palacio ahora habla más fuerte que las décadas de discursos, retratos y documentales perfectamente guionizados que lo precedieron. Lo que comenzó como un caso judicial de rutina se ha convertido en un ajuste de cuentas generacional. Uno que no se trata solo de amor o traición, sino de poder, silencio y quién llega a dar forma a la historia. Lady Sarah no alzó la voz. Ella no necesitaba hacerlo. Su verdad y la de Diana llegaron con el peso silencioso de la memoria documentada, con fecha y hora, innegable. Para la monarquía, esto es más que un escándalo. Es un punto de inflexión. La confianza, una vez frágil, ahora está fracturada. La imagen pulida que Carlos y Camila pasaron décadas reconstruyendo se ha resquebrajado ante los ojos del público. No por un ataque externo, sino por el testimonio dentro de la propia familia. En un mundo que ya cuestiona la tradición, la transparencia y el legado, las revelaciones golpean más profundo que el chisme. Reabren una herida que aún se está curando para millones que lloraron a Diana, no solo como una princesa, sino como una persona que nunca se sintió completamente escuchada. Ahora, quizás por primera vez, lo ha sido. Porque la historia no es solo lo que recordamos, es lo que nos negamos a olvidar. Y esta vez, el mundo no está olvidando. No otra vez. No ahora. No después de que la verdad finalmente encontrara su voz.